El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Empezamos como siempre digo, con ganas. Y en esta ocasión veían que el cartel que anuncia el título del programa ponía La cara oculta de Cuba. La cara oculta de Cuba es un libro que se acaba de publicar. Esther Santana, que antes que nada vamos a saludarla. Buenas noches, Esther. Buenas noches, Luis. Muy bien. Esther Santana ha publicado este libro, que es su cuarto libro, un libro de vivencia. Esa parte de Cuba que a lo mejor no conocemos porque no hemos estado allí, no nos hemos metido con el pueblo, hemos ido a una zona turística y prácticamente estamos en la zona turística y ahí no nos va a dar las vivencias de ese interior de Cuba. Y bueno, pues esta cara oculta de Cuba, Esther, en este cuarto libro son lo que tú has vivido y has palpado allí en Cuba, ¿no? Lo que viví, lo que sentí y lo que me transmitieron los cubanos que están allí viviendo. Porque aparte te metiste en las zonas no turísticas, ¿no? Yo es que fui a visitar a unos familiares porque mi hija está casada con un cubano. Ah, mira. Y tuvo una niña, o tiene una niña, y pues querían que conociera el abuelo que queda allí viviendo, querían que conociera a la nieta. Y bueno, pensaban ir ellos solos y me dijeron, no, ellos me dijeron, ¿nos quieres acompañar? La verdad es que yo no tenía ni ganas ni en pensamiento de ir a Cuba, nunca. Sí, no una cosa que te llamara la atención. No me atraía por muchas cosas que me habían contado. Efectivamente, que no vamos a mencionarla. No me atraía, pero bueno. La mala fama que ha cogido Cuba en otras cosas que realmente no son ciertas. Bueno, son ciertas y no son ciertas, ¿no? Muchas son ciertas. Muchas son ciertas, otras no. Pero total que me comentan que si los quiero acompañar, y la verdad es que los acompaño sobre todo
por el miedo que me daba de que fueran solos. Claro. Digo, bueno, pues voy con ustedes. Me lié la manta en la cabeza, digo, vamos, allá vamos, Cuba, ¿no? Y bueno, fuimos a visitar a los familiares que quedan allí. Y me llevé una impresión triste y desagradable, unos sentimientos que me transmitieron estas personas, porque hablé con muchos cubanos, en la que te hace pensar que somos unos afortunados, Claro. muy afortunados de vivir donde vivimos. Y bueno, yo tengo la costumbre en cada viaje que hago, o incluso cuando salgo, tengo una libreta y un bolígrafo en el bolso, y me gusta escribir lo que veo, lo que siento. Y aquí, afortunadamente, la llevaba y fui escribiendo. Ellos me contaban, yo fui preguntando, fui interesándome, y de ahí salió. La verdad es que cuando estaba haciendo eso, no pensé. No era para publicar. No. Era por tu interioridad. Por yo informarme, por yo saber, además ellos querían desahogarse, ¿eh? También. Ellos se desahogaban muchísimo conmigo. Y bueno, fui tomando notas. Pero cuando llegué aquí dije, esto tiene que saberlo el mundo. Esto no se puede quedar solamente en mi interior. No, además creo que quiero mandar un mensaje con el libro, y es el mensaje de la importancia que el ser humano, para el ser humano existe una cosa que es la libertad, claro, que allí no hay. Entonces, lo que quiero transmitir. Claro, además, sobre todo, Esther, si lo mal que es esta vida, lo mal, porque iba a decir que esta vida, bueno, ya si nos metemos en ideas religiosas, pues a lo mejor hasta nos quedamos tranquilos, pero lo mal que se vive en esta vida, y si encima en lo poco que vivimos no tenemos libertad, cierra la puerta, ¿no? Pues allí ellos lo viven como una cárcel sin rejas. Y sin afán de superación y sin afán de nada. No tienen. Que tu vida transcurre y se va sin nada, ¿no? Y sin comida. Y se puede, sin nada, o sea, cuando dices sin nada, yo te añado y sin comida, porque pasan hambre. Realmente pasan mucha hambre. En Cuba hay, como bien dijo Jesús Ibrahim, que me acompañó en la presentación del libro, 3 partes de Cuba. Pues la parte turística, pues que viene, que estupendo, que si vas lo encuentras maravilloso. Está la del centro, que es la que está de acuerdo con el gobierno, y bueno, gracias a eso viven. Malviven. Más o menos viven bien. Y después está la otra parte, que es la parte de la pobreza, que es la mayoría, por supuesto. Claro. Y sinceramente fueron tantos sentimientos de tristeza y tanto que los pobres intentaban desahogarse, pero que a mí me estaba causando ya. Llegó un momento en que dije, yo deseo volver a Gran Canaria, ¿no? Que ya te estaba dando las 7 cosas. Sí, pero bueno, estuve bien, muy bien acompañada. Los cubanos son cariñosos, súper amables y súper dados, y a pesar de lo que están viviendo, siempre están cantando y son alegres. Y siempre tienen ese chiste que se les ocurre, a pesar de que lo están pasando muy mal, ¿no? Son muy alegres a pesar de todo eso, ¿no? Y, bueno, pues cuando llegué aquí y vi la libreta y no sé, me planteé, digo, yo no puedo dejar esto solo en mi corazón, solo en mi alma, esto tengo que darlo a conocer, pero no es por nada, sino para que la gente sepa. Yo me imagino que mucha gente lo sabrá, igual que se vive en África, en determinados lugares donde se pasa hambre, pero yo había estado en Cuba y no he estado en África, he estado en Cuba y digo, quiero que sepan cómo vive realmente el pueblo cubano. ¿Y qué es lo que desea realmente el pueblo cubano? Y es la libertad. Claro. Y no la tiene. Vamos a hacer un poco la faceta de Esther, yo aquí estoy confundido con las cámaras porque como grabamos y tal, y me cambian, y no se preocupe que yo a veces miro para donde no debo. Esther, empieza a publicar como hace 6 años, cuando su trabajo reglado deja de ser ya obligatorio y se toma sus vacaciones para siempre y empiezas a escribir. ¿Por qué empiezas a publicar? Porque efectivamente tú siempre estabas con tu libreta y tu bolígrafo por ahí escribiendo cosas, pero ¿por qué decides publicar?
El primero que era una novela. El primero era una novela y decidí publicarlo con la esperanza y la ilusión de que llegara a los colegios, porque lo que transmito con el libro Las ilusiones de Odraude, se titula, lo que transmito con el libro es la falta de valores que hay hoy en día, que es la solidaridad, la tolerancia, el respeto. Y quiero que llegue y que vuelva a aparecer en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes, que son los que están detrás de nosotros y van construyendo, ¿no? Bueno, pues ahí está el libro y... Ese libro, a ti, con respecto a la editorial que entonces no te quedaste contenta, porque No, eso al final terminaste autopublicando. Al final lo terminé autopublicando y está... Y te daría pérdidas, historias, o muchas, sí, muchas. Muchas. Y bueno, pero estoy contenta. Sacaste y lo ahí saqué se quedó. y ahí está para comprarlo en Amazon. Pero eso a ti no te desanima, No. en aquel momento y dijiste, bueno, me lo he tenido que autopublicar y tal, y voy a escribir un segundo libro. Sí. Ese segundo libro es una... que Es lo una tenemos historia, aquí. es una historia, Me cambiaría por ti. sí, una historia personal, es una historia que me ocurrió. A mí se me murió un hijo con 11 meses y en aquel momento, yo tenía 23 años cuando te lo pasa del eso. niño, y yo escribí un diario de cómo evolucionaba, de su enfermedad y de su fallecimiento. Y la verdad es que ese diario lo escondí, porque después me vinieron 2 hijos. Afortunadamente la vida me bendijo, como dirían los cubanos, que hablan mucho de bendecir, con 2 hijos maravillosos, y yo pensé en ese momento que ellos no tenían que sufrir lo que yo pasé con mi hijo. Y entonces escondí ese diario y intenté transmitirle felicidad, toda la del mundo, y no el dolor que yo tenía guardado, ¿no? Y curiosamente, cuando ya se hicieron mayores y, bueno, se autoindependizaron y tal, las cosas, yo creo que el destino te pone en las manos el camino para tú hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Pues haciendo un día limpieza, yo sabía dónde estaba el diario, evidentemente, pero haciendo eso que haces, voy a hacer limpieza y a tirar cosas. Y me encuentro el diario. Y en ese momento, no sé por qué, es una luz que me dice, publica esto. Entonces, claro, lo escribí el diario real, el que escribí en aquel momento, pero también añadí reflexiones en cuanto a cómo superar el duelo, en cuanto a cómo actuar cuando te vienen hijos, con esos hijos que llegan y que no tienen ninguna culpa, los pobres, y que muchas veces, sin darnos cuenta, los padres transmiten la tristeza y de lo que han pasado, ¿no? Claro, y además sobre todo porque, bueno, en mi caso personal, yo perdí una hermana con 11 meses, tenía ella, casualmente lo mismo que tu hijo. Yo era pequeño relativamente y bueno, pues a mí me afectó, pero tuve un problema personal con un hijo mío, muy gordo, y hay que reconocer que, bueno, el tema del hijo a lo mejor le da a uno y no parece que no es tanto, porque lo otro es como si hubiera algo que te metieran por ahí dentro, te escarbaran y te reventaran, y me costó muchísimo. Al final aquella gravísima enfermedad salió, pero yo aquellos 3 años estuve por eso digo que este libro puedo entender, entre comillas, puedo entender un poco lo que significa un hijo y lo que ni tu propia persona tiene, o sea, la valoras tanto como tu hijo. Es decir, el tema es muy duro. Y bueno, hay que decir también que Esther Santana es psicóloga, con lo cual un poco también este libro me imagino que significa también un poco de autoayuda a personas que pudieran leerlo y que pudieran tomar actitudes en determinados momentos de su vida con estos temas parecidos, ¿no? Sí, porque yo trabajé de psicóloga y sobre todo me dedicaba a niños, pero bueno, pues tenía que ver primero a los padres para tratar a los niños. Y en muchos casos me encontré con personas que habían tenido la misma situación que yo. Y bueno, pues tenían niños
complicados, con problemas, y por eso me los traían. Y un poco todo el tema venía por la muerte o el fallecimiento de ese hijo que habían tenido, y sin querer lo estaban transmitiendo, ¿no? A los al hijos. resto. Claro. Y bueno, pues intenté ayudarlo. ¿Qué tal salió este libro? ¿Bien? Ese libro también fue rechazado por editoriales y ¿No lo les gustó autopubliqué. porque no eran vendidos? ¿No era comercial, me imagino? No, me imagino que pensarán que no, que habrán otros libros mejores que hablen sobre ese tema. Y lo autopubliqué también. Ajá, y estuvo bien también. Estuvo bien. No Claro, ha pues además te llegado. lo distribuiste tú y de alguna manera, pues en tu capacidad de distribución se tuvo su Tuvo éxito. sus aciertos y ha ayudado a personas que lo han leído. Hablamos del tercer libro. Este es un libro que escribimos en tres compañeras escritoras. La verdad es que no nos conocíamos cuando lo escribimos. Nos conocimos por Facebook, por páginas de escritores y demás. Y nos surgió la idea de hacer relatos, 12 tríos y 12 a solas. La idea fue que una comenzaba un relato, lo dejaba parado, Y otra lo continuaba. y después la tercera. Y después las dos a solas, que cada una se escribió un relato. Y después del que tú habías empezado, escribías tu historia. Evidentemente las historias cambiaban de acuerdo a una a la otra, ¿no? Y la verdad es que tuvo bastante aceptación también. Y este ya logras una... Ese lo autopublicamos. También. Las tres. O sea, y Bien, también o sea que tuvimos bastante... su éxito Sí. dentro del tema. Vamos a hacer un alto en el camino porque hemos transcurrido el primer tiempo. Yo estaba aquí, como decíamos en el término popular, muy enralado con Esther, pero vamos a hacer un pequeño alto porque además en televisión nos lo exigen y enseguida estamos con ustedes. Recuerden, estamos hablando la cara oculta de Cuba, estamos hablando con Esther Santana. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos en este enfoque especial dedicado a la cara oculta de Cuba, a este libro que publicaba recientemente, bueno, está salido del horno, Esther Santana, pero estábamos hablando de 12 tríos y 2 a solas, que bueno, pues lo escribía este libro que hacía La Limón con dos amigas más, que es Conara Larraz y Purificación Starby. Bueno, este libro tuvo su momento, tuvo su historia, y ¿cuánto tiempo pasa de este libro a la cara oculta de Cuba? Puede ser 2 años, 2 años. 3 años. En ese intervalo de tiempo, ¿qué decides? ¿Parar de escribir, de publicar? No, yo sigo escribiendo, Pero sin publicar. Sin pensar en publicar. No, sigo escribiendo, de hecho en Facebook. Así También, es tú. Bueno, Facebook ha servido para que mucha gente
escriba y bueno, de ahí han salido buenos escritores también, porque todo siempre con lo de Facebook, de Twitter, Instagram y todas estas redes. Hombre, ahí sale de todo, la gente escribe, y hay gente que escribe muy bien, gente que mejor hiciera otras cosas, pero bueno, la libertad de expresión, como hablaba, esa libertad, ese freedom que dicen los ingleses, hombre, tiene que haberlo en todo, y bueno, en Facebook hay una libertad de expresión, una libertad de escritura, y cada uno escribe lo que sabe, quiere, puede o desea. Y bueno, pues, por ejemplo, en el caso de Esther, pues, ahí el mono de publicar se te iba quitando. Llegas, vas en ese viaje a Cuba, ese viaje familiar, y te encuentras con una triste realidad cubana. Porque se habla mucho de Cuba, bueno, están los que defienden el régimen cubano, que ahí no se pasa hambre, que ahí todos tienen estudios, pero bueno, también es verdad que es uno de los sitios donde la gente si puede se va. Y si tú estuvieras a gusto en un sitio no te ibas, lógicamente, y te ibas al otro lado del mundo para intentar vivir, o gente que está aquí, cubana, sin permiso de residencia, cobrando unos sueldos míseros, pero por intentar salir adelante, intentando mandar dinero a sus familiares, sin estar regulados ni reglados aquí, por algo será, ¿no? Es decir, pasando penalidades aquí en Gran Canaria, no estoy yéndome lejos, y sin permiso de trabajo y sin residencia, intentando que pasen 2 años para conseguir algo. Y, bueno, sobre todo compatriotas que están instalados aquí, que les dan trabajo, pero a unos salarios fuertitos, ¿no? Y claro, como están ilegales, pues se tienen que callar. O sea que todo eso lo hace gente de Cuba, que no tiene familiares canarios, porque eso en el fondo pues ya están un poco garantizados, sino que vienen de Cuba, que se vienen aquí sin nada, que pasan aquí muchas penalidades. Hombre, si se estuviera bien en Cuba yo creo que no lo hacían, ¿no? No, además ellos lo dicen, Cuba es una isla preciosa, tiene unos encantos maravillosos y unos lugares muy bonitos, pero ellos lo dicen que el hambre y la libertad les impulsan a querer salir de allí, y de hecho muchos se han ido. Sabemos las balsas de Cuba que han llegado a Miami y los que no han podido llegar, claro, porque el mar se los ha tragado. En Miami también vive mucha gente cubana, porque está más cerca, evidentemente, claro, con las balsas llegar allá, ¿no? Y si se han ido es por algo, porque nadie se va de un sitio que está cómodo. Yo me siento muy afortunada viviendo en Gran Canaria y no me veo viviendo en otro lugar. Nadie se va de aquí, al contrario, aquí tenemos que parar un poco, porque se nos hunde la isla de toda la gente que viene aquí, ¿no? Que ya no cabemos todos, pero bueno. Y ellos se van porque es que además pasan hambre, y además quieren esa libertad que aquí en Cuba no les permiten tener, ¿no? Y bueno, yo estuve con mucha gente y conozco a muchos que viven también en Miami, que no lo narro en el libro, no lo escribo, pero me han contado su historia, me han contado su vida. Pero el libro solo se refiere a mis vivencias en Miami, en Cuba, y a lo que me contaban y a lo que yo viví. Sobre todo a lo que yo viví, porque fue una tristeza tremenda, me llegó al alma. Te pongo un ejemplo, que tú vayas a un supermercado a hacer una compra, el segundo día que llegamos, vamos a un supermercado, literalmente, y te lo digo literalmente, no había comida. No había comida. No. Y estaba el supermercado para las risas. Habían, creo que quedaban en una nevera unos embutidos que mucha gente peleándose por poder coger lo que quedaba allí. Hombre, habían pues tarros, sí, pequeños tarros que yo decía que ni sabía lo que era, ¿no? O sea, allí no conseguimos nada, o sea, allí no pudimos comprar, sino creo que unos macarrones y creo que una botella de aceite. Lo digo en el libro porque esa parte a mí me impactó mucho, y comimos mucho arroz con frijoles. Que está muy bueno, pero claro. Que está muy bueno, pero ya cuando lo repite, el cuarto día que me lo sirven, yo digo, Dios.
voy a explotar de tanto arroz con frijoles. Y en esos momentos, en esos momentos cuando me doy cuenta, ¿no? De esta pobre gente. Y yo me quejo por lo que tengo, o por lo que no tengo. Claro. O sea, nos quejamos, porque el ser humano tiene la habilidad, se cree que quejándose pueden conseguir más y nos quejamos por boberías a El veces. pueblo cubano se queja poco, ¿no? Y ellos se quejan poco, la verdad es que sí. Tampoco te dejan quejarte mucho, ¿no? No, pero y ten cuidado, Ten cuidado, ¿no? con lo que hablas y con lo que dices, porque la Se supervivencia... asemeja mucho a lo que se vivía antiguamente en estas islas y en este país, ¿no? A ver, Más o menos, yo ¿no? digo que todas las dictaduras son malas, sean de Del lado izquierda que sea. o sea de derecha. Yo no quiero polémicas con el libro en cuanto a políticas, porque ni es mi intención ni es lo que quiero plasmar, ¿no? Pero sí hablo de eso, hablo de las dictaduras, de que son malos los extremos. En todos los sentidos de la vida, todos los extremos son malos, siempre hay que estar en un punto intermedio. Y allí se está viviendo lo que se vivió aquí. Yo digo nosotros, yo no, afortunadamente lo viví más tranquilo, pero lo que se vivió en la guerra civil, ¿no? Por ejemplo, las cartillas de racionamiento, ellos lo siguen teniendo. Unas cartillas de racionamiento que explico, relato, porque me lo dicen ellos, que es los que les dan, y que no llegan a mitad de mes con eso, porque no pueden llegar, la comida es mínima. No tienen pescado en una isla. Que claro. Yo además pregunto, rodeada de agua por todas como partes. en una isla no tienen pescado, no comen pescado. Entonces me dicen que es porque el pescado que cogen es para los turistas. Bueno, y para el régimen, por supuesto, para los mandatarios, para todos ellos. Los que están afiliados. Y para los turistas, para los hoteles. Si cogen a alguien, algún pescador que se queda con pescado, puede ir a la cárcel. Qué fuerte, ¿no? Sí. Bueno, y lo de las vacas ya, como te cargues una vaca, te puede caer... También te puede caer otra gorda, ¿no? Bastantes De años todas formas, también el cubano es una persona que es capaz de solucionarse todos los problemas, tiene una inventiva que se queda uno sorprendido de cómo recicla, de cómo cualquier cosa es capaz de inventar algo que en otro país no se hubiera inventado, esa capacidad que tiene de esa necesidad, ¿no? Sí, no, son bastante ingeniosos. Ingeniosos, ¿no? Bueno, pero yo creo que el ingenio... La necesidad obliga, ¿no? Obliga, o sea, la necesidad sí, obliga a porque ser los coches ingenioso. que tú te los tomas de los años 50, los coches norteamericanos, siguen ahí funcionando. A ver, los almendrones, sí, que se siguen llaman, funcionando. siguen funcionando, pero destrozados. Todos destrozados ya. Sí. Son coches muy bonitos, que en su época fueron muy bonitos, y ahora hasta te da miedo subirte uno de ellos porque están literalmente destrozados, están remendados. Bueno, yo cuando me subí en el primero que cogimos, dije, nos matamos. O sea, esto no frena. Qué miedo, ¿no? Porque esto ni cinturones, ni protección, el tapizado pues remendado, soltaba un montón de... No utilizan gasolina, sino petróleo y demás. Entonces yo dije, en una de estas, además conducen un poco deprisa, yo creo que están ellos acostumbrados. Y la verdad es que a veces estaba un poco de miedo cogerlos, ¿no? Y subirte en ellos. Pero a ver, tú los ves de fuera y de lejos y dices, los colores, qué bonitos, los almendrones. Pero claro, ahora... Sin embargo, te ibas a la zona turística y los taxis que habían en la puerta eran, unos taxis maravillosos, limpios, súper perfectos y... totalmente diferente con los que... Aparte, a los cubanos los dejan relacionarse porque antiguamente ni los dejaban estar en las zonas turísticas, no tenían el acceso. ¿Hoy sí? Vamos a ver, ellos pueden, ahora si los dejan, si van acompañados de alguien de extranjeros, turista, sí. De turistas. Pero de todas formas no pueden permitirse el lujo. Nosotros fuimos a ver La Habana, porque no nos quedábamos en la misma ciudad, sino nos quedamos en El Vedado, una zona más o menos segura de la isla, y fuimos a La Habana, a la ciudad, a la capital, a conocerla, y fuimos a un restaurante. Y allí pueden entrar porque iban con nosotros. De todas formas, tampoco podrían entrar porque no tienen dinero para pagar ese restaurante. De hecho, te digo que el primero que entramos, que ellos miraron la carta se asustaron.
se asustaron muchísimo y además yo les vi las caras Dios mío, ¿no? ¿Esto qué es? Como si vas a un restaurante y te ponen un plato a 100 euros y tú dices, Dios mío, pues para ellos, que para mí para nosotros era muy barato, porque claro, al cambio se quedan nada, para ellos era como, bueno, ese dinero lo hubiese dado para 3 meses más o menos. Y yo recuerdo de decir, además que se lo dije porque les vi las caras, les dije, pidan lo que quieran. O sea, esto corre a cargo nuestro, pidan lo que deseen. Y sé que el comentario de la mujer a su marido, a las 2 personas que nos acompañaban, es: vamos a pedir pescado, que hace tiempo que no comemos. Y entonces... las sensaciones que te llevaste de ese viaje duras, claro, como dices, ¿de dónde me he librado yo? De que estoy aquí en Gran Canaria, que vivo muy bien, que no sé para qué me quejo. Pero eso, en el día a día del cubano, eso es muy duro, muy triste, esa falta de libertad, esa falta de afán de superación que no tienes, que naces, creces, mueres y se acabó tu vida. Es muy duro, ¿no? Es muy, muy duro. Y la gente dice, bueno, pasas hambre, vale, pero es que ni siquiera, o sea, tu vida transcurre y se va sin más nada, no hay una libertad que tú puedas aspirar, que puedas hacer. No puedes. Yo le pongo un ejemplo, que es que mañana tú y yo decidimos irnos a Nueva York o a Londres o a donde queramos, sacamos un pasaje y nos vamos. Y ellos eso no pueden hacerlo. Ya no es porque el gobierno no los deje, sino porque no tienen dinero para hacerlo. Pero desearían hacerlo. O sea, claro. Y nosotros, de hecho, estamos intentando que una de las personas pueda venir a visitarnos y llevamos como 7 meses esperando ese permiso. Y ese dinero que hay que dar. A que te exige el gobierno cubano que aportes un dinero para que se pueda sacar ese país y poderlo traer aquí. Duro y fuerte. Duro y fuerte. O sea, este libro es ameno de leer, pero es duro, ¿no? Sí, y además... Te dice la realidad cubana, vista desde dentro. Y además, vista por mí, desde luego. Pero sí también te digo una cosa, que es lo que dijiste al principio. Hay gente que no cree que eso puede ocurrir o que eso sea verdad. La gente que defiende el gobierno cubano, el régimen. Bueno, yo solo les invito a que vayan. Claro. Y que no vayan solo a la zona turística, sino a la zona cubana. Que visiten la zona cubana. Y ahí se van a enterar de lo que vale un peine. Entonces, que vayan. Oye, vete, lo miras y verás que yo no estoy mintiendo en lo que estoy reflejando. Es una vivencia mía y no tengo por qué mentir. No tengo por qué. De hecho, ya me lo han pedido algunos cubanos que viven aquí, que quieren leerlo y que han visto de qué va la historia y me han contado y dice, es que no estás mintiendo en nada. Claro. Porque además el que está aquí sabe lo que ha vivido y lo que ha escapado, gracias a que por alguna razón ha podido estar aquí y contarlo. Además, sobre todo, porque aquí cubanos hay muchísimos, así como venezolanos hay en Tenerife. Ahora hay más porque con el tema del amigo Maduro y compañía ha destrozado un país, pero efectivamente siempre la inmigración cubana fue de Gran Canaria y también hay muchos más cubanos porque también hay muchos cubanos relacionados con Canarios por familiares y eso te permite venir para acá. Vamos a hacer un alto, estamos hablando con Esther Santana, la cara oculta de Cuba, iba a decir la cara oculta de la luna, la cara oculta de Cuba, y enseguida estamos con ustedes en la última parte. Llegamos a la última parte del enfoque, este enfoque especial dedicado a la cara oculta de Cuba, a este libro publicado recientemente por Esther Santana. Bueno, íbamos contando un poco, aparte de su trayectoria literaria, que no es muy grande, pero bueno, variada. Es decir, hablamos de una escritora, bueno, pues que sus 3 libros anteriores son totalmente diferentes. Más ha hecho incursiones tanto en la novela como en este caso, que es un libro testimonial, o en este que es un invento y un experimento de escritos a la limón, 12 tríos y 2 a solas,
a terminar La cara oculta de Cuba, que es un libro de vivencias en un país muy hermanado con Canarias, porque bueno, Cuba y Canarias siempre han tenido esa relación. Bueno, yo recuerdo a mi abuelo que estuvo en Cuba con 17 años, que estaba de capataz en los ingenios de un tío de él, y bueno, a principios del siglo XX. O sea que primos que tenía mi abuelo que llegaron a estar aquí y yo conocerlos, que después vivían en Miami, porque además es un poco después de todo cuando Fidel y tal, pues muchos salieron hacia Miami, que era lo más cercano que tenía. Como decía, este libro, que es un poco de vivencias, un poco de esa cara oculta, que muchas veces cuando oímos Cuba, decíamos al principio del programa que hay mucha leyenda sobre Cuba, una cierta y otra no cierta. Se ha vendido mucho el turismo, tanto para el hombre como para la mujer, del turismo sexual, sobre todo en Canarias hubo un momento que se iba mucho para allá, y les importaba un pito como estuvieran los cubanos, y ya iban a lo suyo, además a la parte turística y tal. Y esa cara oculta de Cuba, pues muchas veces la escuchabas con los propios cubanos residentes aquí, que venían aquí, y te decían, bueno, me exagerará un poco, tal. Pero cuando, en este caso, como Esther, que lo vive directamente durante un tiempo allí en Cuba y ve esas necesidades, esa falta de libertad, ese mal vivir que tienen, pues bueno, pues lo ha reflejado en este libro, que además está, sí está publicado, consigues por fin que una editorial te publique, que es la editorial Célebre de Barcelona, que eso es importante. Sí. Es un paso más en tu carrera como escritora, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es decir, que el que ya una editorial apueste por ti, porque esto de apostar, también hay que decirlo, los escritores, hombre, quitando esas editoriales y esos escritores afamados, el resto, con que te publiquen y no te cueste, porque dinero no vas a ver, aunque se vendan muchos libros, porque en el fondo nunca los vas a ver, pero bueno, ha conseguido que se publique, y en este caso la editorial Célebre de Barcelona le ha publicado. ¿Qué proyectos tienes, Esther, después de este libro? ¿Estás maquinando cosas? Bueno, no, vamos a ver, ya estoy en un nuevo proyecto. Cuando estaba escribiendo este libro, una señora cubana que vive en Miami me pidió que escribiera sobre su vida. Uh-huh. Y bueno, ella estuvo aquí unos 15 o 20 días, tomé bastantes notas. Estuvo aquí y aquí hablaste con ella. Sí, aquí. La conocí aquí por medio de mi yerno. Bueno, de tu yerno, claro. Y ella me pidió que escribiera sobre su vida, que quería contar su vida y quería que el mundo conociera lo que ella y los cubanos, porque ella no solo quería hablar de ella, sino de todos sus amigos y familiares. Quería que lo escribiera yo y lo publicara. Lo que pasa es que es cierto que le dije, mira, ahora estoy en este proyecto, que era pues la cara oculta de Cuba. Yo el título y el libro, le dije que estaba en otro proyecto, porque yo callé totalmente que estaba haciendo esto. Claro. O sea, no se lo conté a nadie, por muchas razones. Claro. Pero entre otras cosas, pues porque yo no sabía cuándo podía terminarlo, entonces me lo tomé con tranquilidad y dije, no voy a contar nada hasta que el proyecto no esté real, ¿no? Claro. Pero sí le dije a ella que estaba en otro proyecto y que cuando lo terminara, por supuesto, iba a por el de ella, ¿no? Y en eso estoy. Claro, ese libro es con una tipo novela, novelado. Más bien va a ser una biografía de esta persona. Sí. Probablemente también introduzca datos. Algún elemento y alguna historia que a lo mejor. Contadas por ella y también contadas por otras personas que conozco, pero sobre todo va a ser la biografía de esta persona. Sí. Uh-huh. Y en eso estoy ahora mismo. ¿Cómo te has sentido como escritora? Hablamos de Esther psicóloga, Esther trabajando en un departamento de recursos humanos, viendo mucha gente y sobre todo mucho personal. Dejas todo eso y de repente quieres publicar. ¿Cómo te has sentido todos estos años que estás metido en el mundo de la cultura, inmerso en este mundo?
Hombre, la verdad es que me he sentido bastante bien porque si algo te gusta y lo haces, pues te sientes satisfecha, a pesar de los resultados, que pueden ser buenos o malos. Da igual, yo me he sentido bien, he tenido tiempo y el tiempo que tengo, pues escribo. Me ha dado por escribir. A otros Claro. le pueden dar por pintar, Por dibujar o hacer hacer escultura música, o por dar conferencias. Yo por escribir. Sí, yo me he sentido bien, pero sí es verdad que a lo mejor a veces un poco decepcionada de este mundo, ¿no? Claro. Porque no sé, bueno, podría decir las razones, pero no las voy a decir. Parece que nos intentamos poner las zancadillas unos hacia otros. Ah, ¿no? bueno. Y entonces... ¿Sabes qué pasa? Nosotros, hombre, siempre hemos estado un poco al margen de toda esta historia cultural de las Islas Canarias, pero es verdad lo que dice Esther. Y después hay como mucha, iba a decir secta, entre comillas, muchos grupos. Puede ser afín, ahí vas a tener tal, aquí no vas a tener porque tú aquí no eres afín. O sea, hay como una expresión popular martingaleo que no beneficia, y sobre todo al que intenta empezar a escribir y que intenta llegar, porque puede llegar, todo el mundo puede llegar. Pues ves muchas cortapisas, ves muchas zancadillas y ves que al final te tiran, como no te descuides, no te hagas a un lado, pasan por encima de ti. Bueno, te puedo contar que el primer día después de la presentación, sin haber leído el libro, hubo un ataque en Facebook, pero vamos, directo hacia mí y hacia el libro, sin haberlo leído. Porque tú lees el libro y me puedes dar tu opinión como lector, Crítica, claro. que te pueda o no gustar lo que haya escrito. Pero que sin haberlo leído opines que yo me estoy inventando historias, que no soy nadie para escribir un tratado socioeconómico de Cuba, cuando no se trata de eso. Claro. Pues bueno, pues la verdad es que te sientes un poco como ¿y esto a qué viene, no? O sea, yo no me meto con nadie. Déjame a mí, o sea, y además tienes la libertad de no leerlo ni comprarlo, o sea, no al revés, comprarlo y leerlo. No veo esos ataques. Sí, me he encontrado con muchas zancadillas, pero no me han hecho decaer. O sea, yo no voy a dejar de escribir porque existan personas que bueno, psicológicamente no estarán bien. O simplemente pues les repatea que tú publiques, o las repatea o por su propia o tendrán sus historias, ¿no? que tampoco quiero entrar en eso, claro. Pero no voy a dejar de escribir por eso. Eso al contrario, eso casi yo creo que eso me ha dado más impulso para... Ahora saco el otro. Sí. Y bueno, la verdad es que hace poco me hicieron una entrevista, que tengo que decirte, hace 2 o 3 días, de una radio de Barcelona, Violant Muñoz, el Culturalia, y la verdad es que fue maravillosa. De hecho, tengo que decir que entró una persona que estuvo viviendo en Cuba por teléfono, participó de la entrevista y contó y dijo que yo no estaba mintiendo en nada. Además, que no sacas nada, no vas a sacar ningún rédito por mentir. Bueno, tú has escrito unas sensaciones que has tenido en esta isla de Cuba y las has reflejado en un libro. No. Y ya está, que son tus vivencias y ahí están. No sacas ningún beneficio el mentir o el inventar, eso no tiene ninguna en un libro. Vamos a ver, otra cosa que tú hagas, como dices, algún enterado de Facebook que diga que has hecho un estudio socioeconómico de la vida en Cuba, con estadísticas, con temas tal, bueno, pues entonces a lo mejor que lo vas a vender en algún lado, pero bueno, esto es un libro y solamente son vivencias. Se nos ha acabado el tiempo, Esther. Estaríamos hablando mucho con Esther, bueno, porque se la ve emocionada cuando habla de sus libros, cuando habla de esa escritura que toda la vida la lleva haciendo y que cuando sus ocupaciones profesionales le permitieron, pues está publicando y bueno, y con esa actividad febril que ya ahora mismo, como ya nos ha dicho, está preparando un nuevo proyecto que me parece también muy interesante, sobre todo esa biografía de un personaje que está ahí todavía, que vive ahí y que ha pasado por una serie de historias que ese mismo personaje cree que son importantes
porque ha intentado llegárselo o hacérselo llegar a la escritora, que en este caso Esther Santana. Nosotros, bueno, primero darte las gracias, Esther, por acompañarnos, desearte lo mejor en este libro, que tenga esa proyección, sobre todo comercial. Yo creo que además que es un momento bueno. Me imagino que este libro lo puedes conseguir en Canaima, este tipo de librería. Ahora mismo hay que comprarlo a través de la página web o bien ponerse en contacto conmigo y... Vale, la página web que se llama... Célebre Editorial. De la página de web la página de la editorial. Vale. Y o bien ponerse en contacto conmigo y, vale, y después ya, sí, en un tiempo, espero ya que pasará a poco distribuirse. tiempo ya lo tengan en, Vale, o sea que en la librería. En Célebre Editorial, página web, allí pueden encargar el libro, además viene muy bien para las fechas que estamos. Y bueno, pues eso, que te decíamos, te deseamos lo mejor, que sigas publicando, que esta casa está abierta siempre y en el caso tuyo pues va a seguir estando abierta y a nosotros nos ha encantado tenerte aquí esta noche. Yo tengo que darte las gracias por esta oportunidad. Que no todo el mundo te la da. Bueno, en esta casa, después de 27 años, seguimos pensando que todo el mundo tiene derecho a una oportunidad, valga más o valga menos, pero todo el mundo tiene derecho. Ya, y pues yo te doy muchas las gracias, te estoy muy agradecida y espero verte pronto. Claro que sí, claro que sí. Y además vernos aquí, en esta casa. Señores, La cara oculta de Cuba, no se olviden de ese libro, Célebre Editorial, lo pueden mirar en esa página web y bueno, comprarlo y leerlo. Porque claro, no se trata de comprar un libro, el escritor lo que quiere es que lean sus libros, más que vender el libro, porque hay que venderlo porque hay que amortizar, pero que lean sus libros, que para eso se escribe. Y por parte nuestra, como siempre, darles las gracias por la atención prestada y, como no, esperarles en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.